Muy bien. Muy buenos días, jovencitos y jovencitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. El tema de hoy es la poesía de España. La clase anterior hemos hablado sobre la escuela salmantina, hemos hablado sobre el siglo de oro de España, ¿verdad? Hemos conocido a un Garcilaso de la Vega, hemos conocido a un fray Luis de León, como escribía, ¿verdad? Pero el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer, Miss? Vamos a hablar sobre la poesía de España. Así que en su cuaderno escriban la poesía de España. Escriban en su cuaderno la poesía de España. Muy bien. Vamos a conocer a quién, Miss. ¿A quién vamos a contar? ¿Quién nos va a presentar? Hablamos de un Federico García Lorca. ¿Quién es un Federico García Lorca? ¿Quién es? ¿Por qué vamos a hablar de él? ¿Por qué interviene en la poesía de España? Ya. Allí entró en contacto con el folclore de andaluz, que más tarde sería la fuente de parte de su obra. Muy bien, estudió Derecho y Filosofía y Letras, también sé que estudió, a la vez que se dedicaba al dibujo y a la música. Interesante, nos dice que Federico García de Lorca estudió ¿qué? Derecho. Estudió ¿qué más, Miss? Filosofía. ¿Qué más? Letras. Y a la vez que se dedicaba al dibujo y a la música. En este caso, desde 1919 vivió en Madrid. Vuelvo a repetir, desde 1919 vivió en Madrid, desde donde viajó en Nueva York. A su regreso de Estados Unidos se dedicó más al teatro que a la poesía. Dice que se dedicó más al teatro que a la poesía. Lorca murió asesinado en Granada en 1936, en los primeros días de la Guerra Civil Española. Interesante. Federico García Lorca al final muere en 1936, en los primeros días de la Guerra Civil Española. Muy bien, decimos que es una actitud renovadora. Lorca es uno de los exponentes más claros de una actitud renovadora que compartió con otros miembros de su generación. Esta actitud se manifiesta tanto en su poesía como en su obra dramática. Desde sus primeras obras, Lorca hace un símbolo de metáfora, el eje de su poesía, pero esta actitud vanguardista que refuerza tras su viaje de Nueva York lo combina con el folclore andaluz, que le da temas de formaciones tradicionales para su poesía. Esta función entre tradición y modernidad es uno de los aspectos más característicos de su obra. En conclusión, ¿qué quiere decirnos? Que tiene una actitud renovadora, porque tiene una función de qué. ¿Cuál es su función? ¿Cómo escribe? ¿Cuáles son las características? De tradición y modernidad. De tradición y de modernidad. Muy bien. Lorca, poeta. La obra poética de Lorca se puede dividir en dos etapas. Muy bien, la primera etapa, ¿cuál es? Acuérdense que va a ser por separadas por el viaje de Nueva York en 1929. Ahora, pero la primera etapa se caracteriza por vinculación con lo popular y lo más específico, con lo de andaluz y las obras pertenecientes. Pero ¿cuáles son los libros? Ya. Entonces identificamos primero. La primera etapa se caracteriza en su vinculación más popular, ¿verdad? Tenemos las siguientes obras: libro de poemas, primeras canciones,
Poemas cante hondo, romancero gitano. La segunda etapa incorporó el surrealismo a su creación poética, que se vuelve así una universalidad vanguardista. Las obras más representativas son, primero recordamos, entonces en su primera etapa se caracteriza por libros de poemas, primeras canciones, poemas del cante hondo, romance gitano. Y la segunda, vamos a identificar cuáles son. Hablamos del poemario escrito en romances. Mis romances, ¿qué quiere decir? Romance se va a referir a que es romántico. No es. Se refiere en este caso al lenguaje de España, pero el que no es como el que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, total de poemas 15. Rimas asonantes, musicalidad, uso de las numeraciones, desarrollo de la anécdota, elementos populares, elementos del mundo gitano, uso de símbolos y elementos dramáticos. Encontramos cómo es en este caso, cómo escribe, cuál es su temática, a qué escribe, a la violencia, a la fatalidad y a la muerte. Estas diapositivas tienen que estar transcritas en su cuaderno. Vuelvo a repetir, estas diapositivas de la poesía de España, en España, tienen que estar transcrito en sus cuadernos, tienen que copiar. Y la actividad que tienen el día de hoy, ¿cuál es? Retroalimentación, nos dice. Tenemos que escribir. Esta tarea sí lo voy a recibir, sí lo voy a revisar. Así que sí o sí me tienen que enviar esta actividad al Classroom. Les vuelvo a repetir. Tienen que copiar las diapositivas en su cuaderno, pero en especial esta diapositiva sí voy a revisar. Tienen que escribir retroalimentación. 1. ¿Quién fue Federico García Lorca? Ustedes escriben. 2. ¿Cuáles son las etapas de la poesía de García Lorca? Ustedes escriben. ¿Cuál es el tema de romancero gitano? Ustedes escriben. Y la última pregunta, ¿qué nos dice el poeta romance de la luna? ¿Y dónde está eso? Lo voy a subir al Classroom. Ustedes tienen que copiar las diapositivas, o sea, la información. En el Classroom solamente está la tarea de esto, ¿verdad? Tienen que escribir retroalimentación y copiar las preguntas con sus respectivas